Buen día para todos. Seguimos en el capítulo 8 de Noaj. Dios recordó a Noaj y a todas las fieras y a todas las bestias que estaban con él en el arca. Entonces Dios hizo para pasar un viento sobre la tierra y las aguas se calmaron. Dice Rashi, Dios recordó este nombre divino, o sea que Dios, cuando habla de Dios, el nombre es Elohim, que el nombre es de juicio. ¿Sí? Dice representa el atributo de justicia. Ya lo habíamos hablado también en la parashat de Bereshit, la cual se transforma en atributo de misericordia gracias a la plegaria de los justos. No solamente en la plegaria de los justos también hay que también decir de que también a través de los maasim, de los actos de los tzadikim, también. Solamente que en este caso habla de la plegaria de los justos, como dice aquí, la prueba es de que gracias a las oraciones de los justos es que, como se indica en el final del versículo, las aguas amainaron, ¿sí? Amainaron. Se entiende que el justo Noaj rezó y la cólera divina se apaciguó. Pero todavía aquí dice que Vaiskor Elohim et Noaj, Dios que es el de justicia todavía. Dice la cual en la justicia se transforma en atributo de misericordia gracias a la plegaria de los justos. Pero la maldad de los malvados transforma el atributo de misericordia en atributo de justicia. Como se declara respeto con el castigo que Dios les envió, el Eterno, dio que era grande la maldad del hombre sobre la tierra. Y el Eterno dijo, desintegraré al hombre. Y este último es un nombre que representa al atributo de misericordia. ¿Qué fue lo que sucedió? Que estaba en misericordia a través de lo que ellos hicieron, transformaron, como dice Rashi, el atributo de misericordia en atributo de justicia. Dios recordó a Noaj y dice, ¿y qué recordó sobre los animales? ¿Y qué recordó sobre los animales que estaban en el arca, como se indica a continuación? El mérito de que no habían corrompido sus hábitos naturales antes de entrar al arca y además que no habían cohabitado sobre sí dentro del arca. Como Rashi señaló en el versículo capítulo 6-7, en aquellas épocas las especies de animales se habían cruzado entre sí, excepto estas que entraban al arca. Ahora bien, ello no quiere decir que las especies habían corrompido sus hábitos naturales al cruzarse entre sí por voluntad propia. Lo que ocurrió es que la gente de esa generación se dedicó a cruzar los animales entre sí, lo que provocó un cambio en sus hábitos naturales y luego por sí solos siguieron cruzándose. Esto viene a hablarnos muy interesante en lo que es el erguel, ¿sí? El conducirse con un cambio, o sea, un erguel quiere decir una costumbre, que se acostumbra a hacer siempre lo mismo. Cuando la persona acostumbra a hacer siempre lo mismo, y en este caso que lo que esté haciendo no es no es bueno, cuando él se dé cuenta, si tiene mucho tiempo haciéndolo, cuando él se dé cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal y tiene que cambiar su hábito, le va a costar mucho. ¿Por qué? Porque se acostumbró a hacerlo así. Necesita fuerza del cielo que lo ayude a transformar, a cambiar el pensamiento, a cambiar la forma, el acto que estaba haciendo, que es muy difícil. Pero aquí también vemos una cosa muy interesante, que Dios recordó a Noah. No dice que Dios recordó a sus hijos, ni a las parejas, ni nada por el estilo. Y aquí vemos de que gracias al justo, que era en este caso Noah, todos los demás se salvaron. Cuánto tan importante es que la persona esté apegado al tzadik, que hablamos sobre eso anteriormente. Cuánto es importante la persona que está apegada a un justo, que a través de ese justo la persona puede salvarse. ¿Por qué? Porque puede ser de que el creador no, cuando hace un juicio, no hace solamente el juicio a la persona y ya, sino también a todos los que están a su alrededor. Y él mira a ver si alguno de ellos no merece de que sufra por lo que va a suceder. Entonces, si es así, el creador lo puede salvar. Sigue Rashi, dice, entonces Dios hizo pasar un viento, un espíritu de consolación y de calma pasó delante de él. Para ello la Torá debió haber escrito que hizo soplar un viento sobre las aguas. En esta traducción de la Torá, sin embargo, hemos dejado el sentido literal que se entiende del contexto.
Sobre la tierra quiere decir a la Aretz, sobre los asuntos de la tierra. Dice aquí, por los asuntos de la tierra. Que tiene la connotación también de sobre, es sobre algo. ¿Okay? O por debido a algo. A causa de, también. Entonces sería Dios hizo pasar ante él un espíritu de consolación y calma a causa de lo sucedido en la tierra. Y esa sería la traducción exacta. Ahora, las aguas se calmaron, dice Rashi, cuando apaciguó la ira del rey. Es un vocablo que implica que una cólera se calma. ¿Okay? Porque está escrito en hebreo. Vaishoku amain. Vaishoku amain. Sigue Rashi y dice, fueron cerradas las fuentes del abismo. No sigue la parashá y dice, fueron cerradas las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos. Y fue detenida la lluvia de los cielos. Dice Rashi, fueron cerradas las fuentes del abismo en relación a cuando las fuentes subterráneas se abrieron. Está escrito todas las fuentes. Sin embargo, aquí no está escrito que todas se cerraron porque permanecieron abiertas las que eran necesarias para el mundo, como las aguas termales de Tiberias y otras similares que hasta el día de hoy están en Tiberias, aguas termales, y esas aguas quedaron así desde la época del diluvio. Y fue detenida la lluvia, dice este verbo tiene el significado de retener. Lo mismo que en los versículos siguientes, no retendrás tu compasión, ninguno de nosotros retendrá de ti. Que en Rashi trae precisamente por qué la palabra Vaikale, que está también en otros contextos, como Tikla o Ijle, que viene del mismo verbo, ¿por qué se llama retener? Porque si ahí dice así, aquí también dice lo mismo. Entonces las aguas se fueron retirando paulatinamente sobre la tierra y las aguas decrecieron al término de 150 días. Dice Rashi, las aguas comenzaron a decrecer y ese día fue el primero del mes de Sivan. ¿Cómo se llega a esa cuenta? Dice el 27 de Kislev concluyó la lluvia. Hay entonces 3 días sobrantes de Kislev y en este mes completo son de 30 días, más los 29 días de Tevet, que es un mes incompleto de 29 días, son 30 días y 32 días. Sumando a estos días la cuenta de los meses de Shevat, son 30 días, Adar 29 días, Nisan 30 días e Iyar 29 días, que hacen un total de 118. Se llega a un total de 150 días. Que para comprender aquí lo trae aquí abajo interesante porque nosotros vimos la discrepancia que hay entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, y la cuenta que trae Rashi aquí es según Rashi, es según Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer tiene el tratado de Rosh Hashanah 10 Bet, de que el mundo se creó en Tishrei, y para él entonces el diluvio fue en el segundo mes, que el primer mes sería Tishrei, para él el segundo mes sería Mar Heshvan, haciendo la cuenta desde Mar Heshvan. En el séptimo mes, es decir, Sivan, que es el séptimo mes a partir de Kislev, en el cual concluyeron las lluvias. A los 17 días de aquí aprendes que el arca estaba un día 11 codos en el agua, pues está escrito que en el décimo mes, en el primero del mes, aparecieron las cimas en las montañas. Frase que se refiere al mes de Av, que es el décimo a partir del Mar Heshvan, en el cual comenzaron las lluvias, como habíamos visto anteriormente, 17 Mar Heshvan. Las aguas tenían una altura de 15 codos por encima de las montañas,
cuando concluyó el periodo de turbulencia de las aguas, y desde el primero de Sivan hasta el primero de Ab disminuyeron 15 codos en 60 días, es decir, un codo cada día, cada 4 días, tenemos entonces que el 16 de Sivan no habían disminuido sino 4 codos, y al día siguiente el arca se posó. Así pues, de aquí aprendes que el arca estaba hundida a 11 codos en el agua por encima de por sobre la cima de las montañas. Seguimos la parashá, y el arca se posó en el séptimo día, a los 17 días del mes, sobre las montañas de Ararat. Dice que las montañas de Ararat quedaban en Turquía, y por eso es de que incluso dice que lograron ver el arca en unas montañas en Ararat allá en Turquía, y hicieron incluso ¿cómo es que se llama eso? En Discovery Channel, y si no me acuerdo, creo, o National Geographic, una de esas donde hicieron un especial sobre eso. Entraron ahí adentro, vieron el arca, vieron todo. Este, Está como hundida entre la tierra, pero se ve ahí por fuera la forma que tenía, y por dentro se ve que era de palos, estaba hecha y todo eso. Y entraron allí y vieron todo, bastante interesante. El que no quiera entrar puede verlo, es muy interesante también verlo, cómo ellos entraron allí y vieron y tomaron cuenta. Dice que son tienen las mismas medidas que salen en la Torá. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el 10.º mes. En el 10.º mes, en el primero del mes, aparecieron las cimas de las montañas. Dice aquí, dice Rashi, se trata del mes de Av, que es el 10º a partir del Marheshvan, en el cual comenzó la lluvia. Pero si dice que se trata del mes de Elul, que es el 10º a partir de Kislev, en el que se interrumpió la lluvia, así como dice que la frase del 7.º mes se refiere a Sivan, que es el 7.º a partir de la interrupción de la lluvia. Te aclaro que no es posible afirmar algo así, pues forzosamente el 7.º mes solo puede ser contado a partir de la interrupción de las lluvias, pues los 40 días de lluvia y los 150 de turbulencia de las aguas no se interrumpieron sino hasta el primero de Sivan. Y si dices que se trata del 7.º mes de a partir del descenso de la lluvia, y este no es Sivan, y el 10.º mes no puede ser contado sino a partir del descenso de las lluvias, ya que si afirmas que es cuando a partir de su interrupción y se trata de Elul, entonces no encontráramos que se aplique lo que está escrito y fue en el primer mes, o sea, en el primero del mes, que se sacaron las aguas de sobre la tierra, ya que solo fue al concluir los 40 días después de que aparecieron las cimas de la montaña, que Noah envió al cuervo y esperó 21 días hasta enviar al palomo. Esto hace un total de 60 días desde que aparecieron la cima de la montaña hasta que se secó la superficie de la tierra. Pero si dices que en Elul se vieron las cimas, tendríamos entonces que la tierra se secó en Mar Heshvan, y este sería denominado el primer mes. Sin embargo, no puede ser sino Tishrei, el cual es el primer mes a partir de la creación del mundo, según o según Rabbi Eliezer en este caso, pero según Rabbi Yoshua sería Nisan. Entonces, el Heshbon, no hay mucho que agregar aquí de lo que trae Rashi, porque lo que hace él es simplemente explicarte de según cuándo empezó el diluvio, de cuándo tienes que contar y todo lo demás, que no vayas a contar desde el mes en el cual se creó el mundo o algo por el estilo, para que sepas bien la cuenta y cuándo fue que paró, cuándo fue que se bajó de la cima, cuándo se vieron las montañas, cuándo hay bastante Heshbon. Entonces todo el tiempo es simplemente cuentas de lo que sucedió, y más que todo, y saber que Rashi
va según la opinión de Rabbi Eliezer, que el mundo se creó en Tishrei, ¿sí? Y el diluvio empezó, dijimos, em, empezó en Mar Heshvan. Entonces, como el mundo, va según Rabbi Eliezer, que el Rabbi Eliezer dice que se creó el mundo en Tishrei. Entonces él saca toda la cuenta según Tishrei, que además dijimos que el diluvio empieza desde Mar Heshvan. Entonces toda la cuenta empieza desde ahí, o desde Mar Heshvan que empezó el diluvio, o desde que terminó los 40 días el diluvio, que serían Kislev. Y todas las cuentas que hace Rashi aquí es simplemente que la persona tiene que saber, Pashut, saber cuándo empezó, cuándo terminó. ¿Sí? No hay mucho de qué agregar. Y sucedió que al término de 40 días Noah abrió la ventana del arca que había hecho. Que esto vimos anteriormente cuando Hashem le dijo que haz para ti una Zohar Ta'aseh Teva. Vimos anteriormente y había allí que si era una ventana de oro, una piedra preciosa que él tenía. Pero aquí vemos explícitamente que era una ventana. Es la que simplemente trajimos la explicación que hablamos allí. Al término de 40 días contados a partir del momento en que se vieron las cimas de las montañas, dice Rashi. La ventana del arca que había hecho para dar luz al interior del arca, pero no se refiere a la puerta del arca, la cual había sido hecha para entrar y salir. Así dice aquí Rashi. Y envió el cuervo, que fue yendo y retornando, hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. ¿Quién? Yendo y retornando. Que fue yendo y retornando. El cuervo se fue y rodeó el arca, pero no cumplió su misión, ya que sospechaba que Noah, con respecto a la pareja, como aprendimos en la interpretación de Agádica, el Talmud Helek, no lo trae allí Rashi, pero hay que saber de que está hablando de algo que sucedió con referente al cuervo. No quiere decir que el cuervo habló, en este caso, ahí dicen que el que habló fue el ministro, él, ¿sí? El que está encargado, todo ser tiene su ángel y todo, dice que él fue el que le dice, tuvo como una especie de conversación con Noah, porque Noah quería mandar al cuervo. ¿Y por qué precisamente él quería mandar al cuervo? Porque está escrito en el tratado de está escrito en el tratado de Sanedrim, que incluso que está escrito de que estaba prohibido que tuvieran relaciones en el arca. 3 tuvieron relaciones en el arca y recibieron castigo por ello. Primero fue el perro tuvo relaciones y por eso al perro se le fue dado el castigo de que cuando él termina la relación con la mujer, con la femenina, la perra, en este caso la femenina, entonces en ese caso recibe castigo de que ellos cuando terminan la relación, ¿sí? Quedan automáticamente pegados uno con el otro. Ese fue el castigo que se le dio. En este caso, también el cuervo recibió castigo. El castigo a él por haber tenido también relaciones dentro del arca es que él a la final no puede de por sí tener relación con la femenina de él, sino que en este caso él simplemente para él poderse reproducir, él no lo hace de esa forma, sino tiene una forma diferente. Una forma en la cual dicen los sabios que él prácticamente le pasa el, lo que es la reproducción, por donde que se reproduce, por la boca a la mujer, de boca a boca. Y de allí, ese fue el castigo de él. Y el tercero fue el hombre. En este caso, uno de los 3 hijos de Noah, que se llamó Ham. El Ham también dice que él también tuvo relaciones dentro del arca y por lo tanto fue castigado también de que de su simiente salió el hombre negro. Salieron los negros de él. Más adelante vamos a ver sobre eso. En este caso que preguntan los sabios cómo fue que sucedió, o sea, el creador siempre hace los castigos medida por medida,
¿sí? Vimos en los dos animales que ellos tuvieron el castigo de por sí en la relación misma. Pero con referente al hombre no se entiende. ¿Por qué de él salió el negro? Que de por sí una persona que es negra se ve como una forma no muy buena. Se ve como un esclavo, se ve como no algo bien, ¿sí? Como una persona de segunda categoría, no como una persona blanca normal, ¿sí? Siempre se ha visto esa diferencia que hay. Lo que sucedió fue, explica el Ben Ish Hai, de que Ham, de por sí, él vio al cuervo, en este caso, teniendo la relación. Y entonces, ¿qué sucedió? Eh, que a él se le abrió el deseo también, en este caso. Y por eso fue que él prácticamente, por eso es que los sabios dicen que también está prohibido, en este caso, de ver animales reproduciéndose y todo eso, porque eso le puede causar a la persona también, incluso que sean animales, no importa, pero eh, eh, que le den deseos también a él, no de estar con el animal, obviamente, Hasbe Shalom, pero de él tener relación también. Entonces, ¿él qué hizo? Buscó a la mujer y también hizo la transgresión por no poder aguantarse de por sí de lo que él vio y hizo también la transgresión. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió de que él, de dónde le vinieron a él de por sí, a dónde le despertó a él ese deseo de hacer la transgresión en el arca por haber visto al cuervo. Y el cuervo es de color negro. Fíjate lo que es, como la persona tiene que cuidarse mucho de lo que él piensa, de lo que él ve y todas las cosas cuando él está en ese estado, ¿sí? Cuando él va a procrearse con la mujer, ¿sí? A tener hijos hay que tener mucho cuidado y la santidad y todo eso afecta el alma que la persona va a traer al mundo. No de por sí hoy en día hay tanta maldad en el mundo que la persona no saben traer hijos al mundo. No saben para qué traen hijos. Y a veces traen los hijos de forma que mejor no ni decirlo. No saben cómo traerlo. A veces muchos son por equivocación, por no sé qué, no sé, tomamos tragos, esto, lo otro, pero no hay ningún tipo de preparación de la persona en forma espiritual, de que es un acto espiritual en verdad y no un acto de que yo vengo a satisfacer mis necesidades. Es un acto espiritual porque tú vas a traer un alma al mundo. Entonces la persona hace las cosas y no sabe qué es lo que está haciendo, no sabe la responsabilidad que él tiene en sus manos. Entonces en este caso, ¿qué fue lo que él pasó? Que él, como dijimos, se le despertaron las ganas. Fue a través de que él vio al cuervo y el cuervo es de color negro y por eso, medida por medida, salió de él los negros. Hasta esa época no había una realidad como tal de que había negros en el mundo y tampoco de por sí como que el creador no quería una cosa así, no había creado algo así, ¿sí? De por sí el hombre tenía que haber estado de otro color. A la hora de que él hace eso, fue castigado. De ahí se ve cómo en verdad, entonces, ¿por qué en verdad las personas que son de color vienen siendo como si fueran una segunda categoría, por decirlo así? Y no como debería ser. ¿Sí? Sin hablar mal de nadie ni nada por el estilo. Estamos hablando de cosas que han sucedido y por qué fueron. Y de por sí en hebreo, en el Lashon HaKodesh, el negro se le llama Cush. ¿Qué? Los negros se le llama Cushing. ¿Sí? Este, ¿Por qué? Porque ellos vinieron de Cush, el nieto de Noé. Se llamó Cush. De ahí vino Nimrod también. Entonces,
Vamos a ver más adelante sobre eso. Y Kush viene representando lo que es todos los africanos de por sí, también. Entonces, para explicarlo de lo que sucedió con el cuervo, es para entender por qué Noah quería mandar precisamente al cuervo. ¿Por qué? Porque Noah sabía de que el cuervo había hecho una transgresión dentro del arca. Por eso él quería mandar al cuervo. En el Tratado de Sanedrín dice que él quería mandar al cuervo y todo lo demás, y el cuervo le dice, ¿para qué me mandas a mí? ¿Por qué me quieres mandar a mí? Manda más bien a un animal que sea puro. Tú tienes 7 de ellos. Metiste al arca 7 de los puros, de los animales puros, y de los animales impuros, que el cuervo es un animal impuro, un ave impura, colocaste solamente una sola pareja. ¿Y qué sucede? Que si yo me muero, entonces no va a haber cuervo en el mundo. Y de por sí eso no tiene nada que ver, porque el creador puede hacer de nuevo un cuervo. Simplemente que él no quería hacer el mandado que Noah este, le había mandado hacer. ¿Sí? Y ahí sigue el Dusiach de ellos, de lo que ellos hablaron allí. No vamos a hablar precisamente, ellos hablaron incluso de unas cosas aquí y allá, pero a la final eh, el cuervo no hace lo que le manda a hacer el Noah, y Noah prácticamente lo quería matar. No quieres hacer nada, no sirves para nada. No sirves para ser mandado, no sirves para ni para comer te sirve, porque no se hace nada contigo. Eres un animal impuro. No sé, no te, no, ¿de qué no sirves de nada? Hasta que el creador vino a Noah y le dijo que lo dejara, que él tiene los méritos de sus generaciones que vienen después, ya que los cuervos fue hecho, fíjate lo que es. El cuervo fue hecho únicamente y precisamente para traerle comida a, a- al profeta Elías. Sí, se sabe que el profeta Elías estaba en una época que era muy difícil en Israel, que habían bastantes personas, el rey también que había en esa época, y las personas hacían bastante idolatría, y había bastante problema en Israel, y hubo algo que sucedió, y el profeta Elías decretó de que no hubieran lluvias durante 3 años. Y en ese momento, cuando él hace eso, pues lo empiezan a buscar para matarlo. Y él le toca irse. Y a la final él llega a las cuevas que están hoy en día en Haifa, que tuve los méritos de estar allí. En las cuevas de Haifa él se esconde allí. Entonces dice que los cuervos tomaron la comida del rey Ahab y se la llevaban al profeta Elías. Entonces, gracias a eso le dice el creador, no lo mate porque yo lo creé para hacer algo. De aquí vemos de que cada creación tiene algo que hacer, tiene un objetivo. Por más que uno no sepa, por más que uno no sabe, pero sobre todo, que tiene que ver con Israel. Porque todo el mundo se creó para Israel. Eso es lo que dice el Rambam, que puede ser que incluso una persona en en lo más lejos del mundo que no sepas, en lo más mínimo, una persona, un rico o lo que sea, puede hacer, puede hacer un castillo allí, grande. Sí, en esos pueblos, no sé, Noruega, no sé, uno de esos países así que son Estonia, esto. ¿Por qué él hace por qué él hace ese castillo? No porque lo necesite para él. Se lo dejan hacer simplemente porque puede ser que algún día por allí pase un justo y él necesita pasar allí y de repente quedarse allí un tiempo o unas horas hasta que pase el sol para que él pueda tener sombra. Fíjate todo lo que es. A Kadosh Baruj Hu le mete a la persona, a ese goy, a ese gentil, que haga un castillo, haga lo que sea, en un lugar que no tiene la más mínima idea. ¿Y todo para qué? Para que de repente pase un justo y tenga allí sombra para él. Hasta tanto, ahí vemos como todo lo que se hizo en el mundo, todo es para Israel. Absolutamente todo.
Y todo es para el servicio divino, absolutamente todo. Entonces todo eso para poder entender por qué él envía al cuervo, pero después no se sabe qué fue lo que sucedió. Dice, y envió al cuervo que fue yendo y retornando. ¿Ok? Iba y retornaba, pero no quería hacer nada. Hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Luego envió de sí al palomo para ver si se había retirado las aguas de la superficie de la tierra. Aquí donde dijimos. No lo mandó a la final. ¿Qué pasó con eso? Y no, según la Torá no se entiende nada. ¿Qué fue lo que sucedió? Envió al cuervo, envió al palomo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó con el cuervo? Eso fue lo que explicamos anteriormente. A la final él le abre la puerta y lo deja entrar de nuevo. Y luego de eso manda al palomo. Cuando lo mandó al final de 7 días después de haber enviado al cuervo, puesto que está escrito y esperé otros 7 días, de lo cual aprendes que también la primera vez aguardó 7 días. Envió no significa enviar en misión, sino despedir. Lo envió lejos para que siguiera su propio camino y con ello se diera cuenta de que las aguas había disminuido. Pues si el palomo encontraba un lugar de descanso, no volvería a él. ¿Sí? O sea, un árbol en donde pararse, en donde quedarse, él no iba a volver al arca. Pero el hecho de que él haya volvido al arca era porque no tenía en dónde estar, ¿sí? En dónde parar. El palomo no puede todo el tiempo volar y volar y volar, se cansa. Ellos tienen también que descansar, pero no tenía dónde, entonces por eso regresó al arca. Él se dio cuenta que las aguas todavía no habían bajado. Pero el palomo no encontró reposo para la planta de su pata, por lo que regresó a él al arca, pues había agua sobre toda la superficie de toda la tierra, y él extendió su mano y el palomo y la tomó, y lo trajo hacia él al arca. Esperó otros 7 días más y volvió a enviar al palomo el arca. Y el palomo vino a él hacia el anochecer, y aquí que había arrancado una hoja de olivo con su pico. Entonces Noah supo que las aguas habían decrecido de sobre la tierra. O sea que ya por lo menos había algo, no, se había secado más, pero no completamente. ¿Qué dice Rashi aquí? Vamos a ver, Rashi esperó, dice el verbo que significa que esperó. ¿Qué? No había arrancado con su pico. Yo afirmo que el ave aquí mencionada se trata de un palomo macho, razón por el cual en el contexto la Torah utiliza a veces el masculino y a veces el femenino para referirse a ella, ya que en los demás casos, aparte de esta escritura, el sustantivo es Iona, paloma, siempre es femenino, como en los siguientes versículos, como paloma junto a los arroyos bañándose, como las palomas de los valles, todas ellas lamentándose como una paloma tonta. Ahí trae para demostrar su afirmación. Rashi trae como prueba estos versículos, siempre trae versículos para afirmar de lo que quiere, de lo que se entiende, cuál es el sentido literal, de lo que se está hablando en el versículo. Es muy importante que no digas, él los comentarios los sacó de su cabeza. No, Hasbe Shalom, en lo más absoluto. En Israel todo se saca del mismo contexto para poder entender. Son los comentarios aquí, comentarios, no, nada. No se saca de las cosas así como así. Todo está dentro de la misma Torah. Y aquí explican también por qué dice que era eh, de que a veces se trata de masculino, a veces femenino, pero siempre con Yoná también se dice por lo menos Yoná Naví. ¿Sí? Yoná Naví, Yoná, en verdad, el profeta Jonás, pero en verdad se llama paloma. En este caso, en masculino obviamente no se va a llamar paloma en femenino, sino palomo. ¿Quién? Así en verdad es el nombre de él. Simplemente que no sé, en español no sé por qué no lo llaman así y lo llaman Jonás. Pero en verdad él se llama en hebreo Yoná, Yoná Naví, el profeta Yoná. Así debería ser también. Y fíjate que es masculino, eso es lo que quiere decir Rashi aquí. Que la palabra Yoná a veces se utiliza para masculino y femenino. Y luego se esperó de nuevo otros 7 días y volvió a enviar al palomo y este ya no volvió a regresar a él.
Ahora, dice aquí algo muy interesante, de que dice que había arrancado, significa que la arrancó, pero según un midrash agadico, la palabra esta significa alimento, taraf. Sigue Rashi, dice, y según esto el palomo dijo, como una declaración, befía, declaración, que mi alimento sea amargo como el olivo, pero dado por el santo bendito es, y no dulce como la miel, pero dado por el hombre. Sigue la parasha y dice, y fue en el año 601, en el primer mes, en el primero del mes, que se secaron las aguas de sobre la tierra. Entonces Noaj quitó la cubierta del arca y miró, y aquí que se habían secado la superficie de la tierra. Y en el segundo mes, a los 27 días del mes, la tierra se secó completamente. Entonces aquí sigue Rashi todavía con según Rabbi Eliezer sería en este caso el mes de Tishrei, y para Rabbi Yoshua sería Nisan. Se secaron, el suelo se volvió como arcilla cuya parte superior endureció. A los 27 días la caída de las aguas habían comenzado un año antes en el segundo mes. En el 17º día del mes, estos son los 11 días de diferencia que hay entre el año solar y el año lunar. Y el lunar, pues el juicio a la generación del diluvio duró un año completo. Un año completo me trae en el tratado aquí no lo dice, pero en el tratado de Shabbat, en la página 33, donde dice que un año, el juicio a los malvados en el Gehenom, en el infierno, es de 12 meses. No precisamente todo tiempo, hay gente que obviamente tiene más juicio y todo lo demás, pero aquí Hashem hizo 12 meses prácticamente también tiene que ver con ello. Entonces Dios habló a Noah diciendo, sal del arca y tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjate, ¿por qué Noah vio que ya estaba seco? ¿Por qué no salió por sí mismo? No. ¿Por qué? Porque Noah es una persona que él sabe que si Dios no me dijo que no hiciera algo, no lo hago. Hasta el que no me diga que lo tengo que hacer, lo hago. Es muy interesante porque eso se aprende también de lo que tiene que ver con el Derech Eretz, las buenas cualidades de la persona. Que la persona tiene que saber cómo tiene que hacer, no tiene que hacer. Por mi misma cuenta, incluso que esté seco, puedo salir, pero como el Creador no me ha ordenado salir, no puedo salir. Si Él me ordenó entrar, Él me tiene que ordenar también salir. Es muy interesante. También con las aguas. Nosotros vemos con las aguas que las aguas, incluso que el Creador dijo que es 40 días y 48 va a traer la lluvia y todo lo que está escrito que las aguas no pararon, las aguas siguieron. ¿Por qué siguieron? Porque el Creador no les ha dicho que se pararan. También, de ahí se entiende. Sino hasta que el Creador dijo que se pararan las aguas, no se paran las aguas. Entonces nosotros, que las personas también tenemos que entender de eso. Tener buenas cualidades, saber qué es lo que se tiene que hacer, no se tiene que hacer. Entonces Dios habló a Noah diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. De aquí dice Rashi, así menciona a cada hombre con su mujer. De aquí se dice que a partir de aquí Dios le permitió tener relaciones maritales. Ya que anteriormente había dicho no a sus hijos y no sé qué, y después por separado a las mujeres, de ahí se entiende que se le había prohibido las relaciones en el arca. Ahora que le dice sal tú y tu mujer, tus hijos, la mujer de tus hijos, de intercalar las mujeres entre Noah y los hijos, se sobreentiende, dice Rashi, de que aquí ya les dio permiso de tener relaciones maritales. A todo ser viviente que está contigo, de todo ser de carne, toda ave como bestia y toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra, sacarás contigo para que pululen en la tierra y fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Dice Rashi, diles tú que salgan por su voluntad. Pero implicaría que le dijo, si no quieren salir, sácalos tú, aunque sea contra su voluntad, para que populen, pero no en el arca. Esto enseña que mientras estuvieron dentro, también los animales y a las aves se les había prohibido las relaciones sexuales, dice aquí en Rashi.
Según su género, esto indica que los animales aceptaron salir del arca a condición de cohabitar con sus respectivas especies. Así pues salió Noaj y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todo ser viviente, toda criatura rastrera y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su género salieron del arca. Ay, 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 sobre el arca, todo animal puro Noaj se dijo. Noaj se dijo, cuando el santo bendito es, me ordenó meter 7 y 7 animales del arca. Únicamente lo hizo con el propósito de que al salir de ella, de estos animales, le ofreciera ofrendas. Noaj ofreció estos animales en ofrenda a Dios por su propia iniciativa, pues no está escrito que Dios le ordenase hacerlo, si no fuera porque pensó que la única razón por la que Dios le había dicho anteriormente que metiera 7 animales puros al arca era, era para que él al salir ofreciera ofrendas. ¿De dónde supo que había que hacerlo si Dios no se lo había ordenado? Sino que simplemente por la misma, él mismo meditó al estudiar lo que le he dicho, de ahí entendió. Eso se llama que una persona que tiene biná, entendimiento. Entender una cosa sobre otra cosa. Si el creador me dijo que tenía que meter 7 de los puros y uno de los impuros, quiere decir de que por algo es. ¿Y para qué es? Para que le ofreciera cuando saliéramos del arca. Y hay que saber de que lo que tiene que ver con ofrecer animales y todo eso, en aquella época tenían permitido lo que se llama la bamá. La bamá era hacer una bamá, hacer un estante, por decirlo así, como si fuera un tipo de misbeach, de altar, sin tener nada que ver con el Bet HaMikdash, con el templo, porque no estaba el templo, por lo tanto se le permitía hacer un altar y sacrificar animales. Y los animales que ellos podían sacrificar, solamente animales que son animales de ofrenda, pero no animales que son animales Jehová. ¿Cuál es la diferencia? Los animales que se ofrecían en el Bet HaMikdash eran para muchas. Está la ofrenda de asesión. La ofrenda de asesión de por sí se hace una ofrenda que se hace a Dios para darle gracias. ¿Sí? Le nació a la persona un hijo o lo que sea. La persona quiere ofrecerle algo al Creador, lo puede hacer, no hay ningún problema. Pero las ofrendas que tienen que ver con pecados, cosas así, que son obligatorias, esa ofrenda no la podían ofrecer fuera del tabernáculo o fuera del Bet HaMikdash. Y también después del Bet HaMikdash se prohibió hacer eso con los altares fuera del Bet HaMikdash. La persona que quiera ofrecer viene al Bet HaMikdash y ya. Incluso después del Bet HaMikdash se le fue prohibido también. Tenían la prohibición. Cuando estaba el tabernáculo, cuando entraron a Israel, hubieron épocas donde tenían permitido, hubo épocas que no, pero hasta que cuando el rey Salomón crea hace el Bet HaMikdash, el primer templo, ahí automáticamente se le prohibió a las personas construir altares para hacer sacrificios de animales, sino que tiene que venir al Bet HaMikdash. Y también cuando el Bet HaMikdash fue destruido, todavía siguió vigente hasta el día de hoy de hacer un altar para sacrificar animales. Eso es con referente a las ofrendas, porque aquí se ofreció ofrendas de asesión en el altar. Las únicas que él podía hacer, asesión. Esas son las únicas que ellos podían hacer. ¿Sí? Y el Eterno olió la fragancia placentera, y el Eterno dijo en su corazón: yo no volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre, pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud, y ya no volveré a abatir a todos los seres vivos como lo he hecho. Siempre, todos los días de la tierra, la siembra y la siega, la helada y el calor, el estío y el invierno, el día y la noche no cesarán. Fíjate lo que es. Aquí hay varias cosas importantes que se tienen que decir, se tienen que explicar. Primero que todo, de que Noaj se sabe, nosotros hablamos anteriormente que Noaj salió, salió cojo del arca por lo que le hizo el león, y por lo tanto, por él ser en esa época el Cohen, por decirlo así, el mayor sacerdote,
él perdió, ya no podía hacer sacrificios. Estaba explicando en el tratado de Sefajim, en la página 16, donde habla de que incluso cuando había mamá, habían cosas que estaban prohibidos hacerla, y una de las cosas es de que la persona sea un Baal Mum. Baal Mum quiere decir una persona que tenga defectos en el cuerpo. Se sabe que un Cohen que tenga defectos en el cuerpo no puede trabajar, servir en el Bet HaMikdash, en el templo, para hacer sacrificios. Él puede trabajar en cosas diferentes, limpiando otras cosas, comiendo incluso de los animales también, pero trabajar en el Bet HaMikdash sacrificando los animales y todo lo demás no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene defecto. Entonces también, incluso la Bamá, que la Bamá no tiene nada que ver con el Bet HaMikdash, pero también tiene que ver con sacrificios. También se explica allí de que en la Bamá también tiene prohibido que la persona que vaya a sacrificar tenga un defecto. Y en este caso, como Noah tenía un defecto, el que sacrificó los animales fue su hijo Shem. El hijo Shem, fue el que hizo las ofrendas. Eso primero que todo. Lo que dice que el Eterno olió la fragancia placentera. No quiere decir de que el Eterno tenga narices y huele no. Eso quiere decir de que simplemente el Creador recibe el sacrificio, ¿sí?, que hacen las personas, le hace una especie de Nahat Ruach. O sea que la fragancia placentera quiere decir de que el Creador acepta la ofrenda que le da a la persona, en este caso para apaciguar también los juicios, ¿sí? Por eso dice el Eterno. Y recibe las gracias de las personas. Y aquí dice, y el Eterno dijo en su corazón, yo no volveré a maldecir a la tierra a causa del hombre. Pues todo designio del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Por qué de su juventud? Porque primero que todo hay que saber de que el Yetzer Hara está en la persona, en el hijo, en el niño, hasta los 13 años. Obviamente sigue igual, ¿no? Pero al principio él está solo con el Yetzer Hara. Por eso los niños todo el tiempo, cuando ellos son niños, ellos quieren todo para él, todo es mío, todo. Tienen un Yetzer Hara muy fuerte. Incluso no le tienen miedo a nada, ni al fuego, ni nada, nada. Si uno está pendiente de los hijos, de los niños, ellos pueden hacer cosas que puede estar enfrente de un animal, de una serpiente, y no le tiene miedo. Hasta tanto. También porque no tiene pecado o cosas así, pero también el Yetzer Hara, ¿qué? El Yetzer Hara de que está en el niño, que todo lo quiere destrozar, todo lo tiene. Eso es, a partir de los 13 años, el Yetzer Hatov, el buen instinto, entra en él. De ahí empieza la pelea entre el primero, entre lo distinto de la persona, entre el bien y el mal. Pero dicen que en el tratado de Kiddushim, en la página 29 más o menos por ahí, donde dice que el Yetzer Hara más fuerte en la persona es de que él tiene 16 años hasta los 22, más o menos. Es un Yetzer Hara muy, muy, muy fuerte en la persona. Y tú ves cuando ahí, que es cuando la persona empieza, el hijo empieza a recibir dat, tiene raciocinio un poco, empieza ya, ya se empieza a mandar solo. Los padres le dicen cosas, él no los escucha, no hace nada. Es el Yetzer Hara más fuerte que hay en el hijo, en los muchachos. Entonces, hombre es malo desde su juventud. Y ya no volveré a batir a todos los seres vivos como lo he hecho. Quiere decir de que aquí, repitiendo la expresión, vamos a ver, dice aquí Rashi, de su juventud, dice, ello indica que el momento en que el embrión se agita para salir del vientre de su madre, se coloca en él la inclinación del mal. ¿Sí? Y ya no volveré, dice Rashi. Dios repitió esta expresión para implicar un juramento.
A este juramento alude a lo que está escrito en el versículo, así como yo juré a las aguas de Noah, no volverán a pasar. Aunque en la Torá no hayamos escrito un juramento tal de forma explícita, sino solamente que repitió esta expresión, es la repetición misma lo que denota el juramento. Así lo interpretaron los sabios en el Tratado Talmúdico, en el Tratado de Shavuot, en la página 36 bet. Ahora vemos que el Creador en verdad sí ha traído diluvios. Lo que él dijo de que no volverá a acabar con la persona así, quiere decir de que él se refirió a todo el mundo. Pero acabar con algún país, alguna ciudad, eso no estaba metido dentro del juramento. Por eso vemos más adelante, o vemos hoy en día también que han habido tsunamis y otro tipo de cosas en ciudades y todo eso como un diluvio. Sigue Rashi dice, siempre todos los días la tierra no cesarán. Estos son 6 periodos climáticos, consta de 2 meses cada uno, como aprendimos en el tratado del Talmud. Medio mes de Tishrei, el mes de Mahareshvan completo y medio mes de Kislev, o sea, es la época que estamos hoy en día, ahorita mismo, es la época de la sembría, ¿sí? Viene siendo como el otoño, en este caso. O sea, hasta más o menos un poco antes de que sea Hanukkah. Después viene medio mes de Kislev, Tevet y medio de Shvat. Esa es la época de invierno, la época helada. Este periodo climático es más severo que del invierno, en la helada. Prácticamente siempre, como dicen los sabios, que la parte última de cada estación es la parte más fuerte. Siempre cuando se va a terminar el invierno, la parte última es la parte más fuerte. Y en el invierno, esta es la época de la siembra de la cebada y las legumbres, las cuales maduran rápidamente. Este periodo abarca medio mes de Shevat, Adar, Adar completo y medio de Nisan. Esto viene siendo la primavera. La siega abarca medio mes de Nisan, Iyar completo y medio Sivan. Ya viene siendo por sí la época del verano. El estío abarca medio mes de Sivan, Tamuz completo y medio Av, en la época de la recolección de los higos y la época en que son puestos a secar en el campo. Su nombre es Kaitz. Como dijimos anteriormente, en verdad era primavera la anterior, y en este caso aquí viene siendo donde dijimos que era no, ¿quién? Najón. O sea, quiere decir, medio mes de Nisan, Iyar y completo de Sivan viene siendo la primavera. Ahora, cuando empieza Siman, Tamuz y medio de Av, esa es la época de Kaitz, que es el verano, donde dice el pan y los frutos estivales son para que los coman los jóvenes. Y el calor, este es el final de los días del sol. Medio mes de Av, Elul, completo, y medio Tishrei, que es cuando hace más calor en el mundo, tal como aprendemos en el Tratado Talmúdico de Yomá. 29 Aleph. El final del verano es más duro que todo el resto del verano. Eso fue lo que dijimos. El final del verano no quiere decir, pero el verano ya había empezado desde antes. Eso hay que saberlo también. ¿Okay? Día y la noche no cesarán. De esto se infiere que durante todo el tiempo que duró el diluvio, el día y la noche sí habían cesado de cumplir sus funciones, pues durante todo ese periodo el sistema planetario, las constelaciones, no cumplió sus funciones y por ello no se puede distinguir entre el día y la noche. No cesará de decir que todos estos periodos no interrumparán su función habitual. Entonces aquí hay que entender de que lo que sucedió fue que con el diluvio también empezaron las 4 estaciones. Anteriormente no había 4 estaciones, habían sino la estación de la primavera. Todo era primavera, que en el día no era un calor muy fuerte y en la noche era eh, viento suave. Tenían un clima muy de primavera. Decía que cada 40 años rezaban y bajaba la lluvia, y todo lo que se sembraba con esa lluvia que bajaba, todo lo que salía de la siembra, podían comerlo hasta 40 años, hasta tanto, y todo era de lo mejor. Tenían de lo mejor. No tenían que trabajar, 40 años tenían para comer. No había tanto que hacer. El problema es que cuando la persona no tiene mucho que hacer, le llega
le llega a la persona lo que es el Shiamun, ¿ok? Lo que es el aburrimiento. Y después el aburrimiento, lo que empieza a hacer la persona de no hacer nada es hacer transgresiones por no agarrar el tiempo y utilizarlo para cosas buenas, para estudiar, para aprender más, trabajar en sí mismo, apegarse al creador. Entonces la persona llega a cosas que no tiene que llegar. Es cuando dice, cuando el Rambam que dice que el Yetzer Hara se encuentra en la persona más, sobre todo cuando la persona no tiene nada de sabiduría en la cabeza, cuando la persona no tiene sabiduría, no está estudiando, es cuando el Yetzer Hara lo ataca más. Y ahora, para terminar también, de este versículo se entiende también, donde dice que el día y la noche no cesarán. De ahí se aprende en el tratado de Masé Sanedrín que el Goy tiene prohibido cumplir el día de Shabbat. Y también tiene prohibido hacer un día de descanso para él. También. ¿Por qué? Porque día y noche no cesarán. Los 7 días no cesarán en lo absoluto. Me acuerdo que mi Raj habló también sobre eso, de que por qué antes era normal y entonces ahora empieza la siega, el invierno, la helada, el calor y todo eso. ¿Por qué las 4 estaciones, aparte de los daños que se hubieran las constelaciones y todo lo demás? Y por eso también llegaron las 4 estaciones. ¿Por qué el creador crea también lo que es las 4 estaciones en este caso? Porque él vio que la persona se le olvidaba qué es lo que tenía que hacer. La persona se olvida muy fácil de lo que tiene que hacer en este mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona al olvidarse lo que tiene que hacer, entonces él no se acerca al creador, no lo haga. Cuando la persona se acuerda de repente, se acuerda de que hay creador, cuando se siente mal, cuando está enfermo, cuando le pasan cosas fuertes, pero de resto no se acuerda del creador. Sí, la persona le pueden pasar 40 años que no tenga cosas difíciles y nunca se acordará del creador. Para él todo está bien. Entonces, ¿qué hizo el creador? De que hayan 4 estaciones. ¿Qué pasa con las 4 estaciones? Que las estaciones cambian. Las estaciones dependiendo de la persona tiene mucho frío, tiene mucho calor, tiene, tiene bastantes sufrimientos. Aparte de eso, es que el cambio de estaciones siempre la persona le va a afectar y va a tener enfermedades, la enfermedad que contrae lo que es el frío y el calor, todo eso. Y la persona al tener todo eso se acuerda que hay un creador. Todo lo contrario a lo que sucedió con la generación del diluvio. Y esa es la función por el cual el creador hizo que después del diluvio empezaran las 4 estaciones y fuera un mundo totalmente diferente a lo que había anteriormente. Con eso terminamos el capítulo 9, Baruch Hashem, capítulo 8. Gracias a Dios. Empezaremos en el próximo audio con el capítulo 9. Dios quiere. Buen día para todos.